En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo séptimo, el séptimo mandamiento. No robarás. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1448 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 12 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de los bienes ajenos. Hoy vamos a profundizar en 2 números, el 2414 y 2415, con el tema la esclavitud. Número 2414 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que por una u otra razón, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor. Este es un número del catecismo extraordinario en nuestros días, que uno se preguntará, ¿acaso existen esclavos hoy en el siglo XXI? Y nos puede impresionar mucho constatar que la esclavitud ha sido durante muchos siglos y todavía hoy. Aunque por allá en el siglo XIX dicen que fue abolida en los países supuestamente civilizados como una institución en cuanto tal, la actitud todavía sigue, real y vigente hoy. El cristianismo católico no abordó específicamente el debate de la esclavitud. No hay constancia de que Jesucristo abordara frontalmente este tema, por ejemplo. Lo que hizo el cristianismo fue transformar las relaciones humanas al afirmar que existe una igualdad en dignidad de todos los seres humanos, que cada uno es amado y querido por Dios. Eso sí, eso lo hizo el cristianismo. Es decir, el cristianismo dignificó al hombre de manera que las relaciones humanas del hombre, sean las que sean, queden cambiadas desde dentro. La raíz antropológica y filosófica de la esclavitud radica en esa especie de superioridad de una raza sobre otra o de una condición sobre otra. Esto se hace de una manera absurda, tan absurda que alguien crea que tiene derecho a usar a su antojo a alguien que considere inferior. Y el cristianismo lo que hace es darle la vuelta a esta concepción. Le dio la vuelta totalmente. Y dice el cristianismo que siendo Dios,
no hizo alarde de su condición divina, sino al contrario, se despojó de su rango y pasó como uno de tantos y se hizo esclavo. Y nos regala el catecismo dos textos muy hermosos. El primero de Filemón 1:16. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. O Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es lo que hizo el cristianismo en el mundo. Ante Dios, ya no hay raza superior ni inferior. Ya no hay judío ni griego. Cuando Jesucristo afirma la común dignidad de todos los hombres, lo hizo basado en que Dios ha entregado a su Hijo para la salvación de todos los hombres, no de unos más y de otros menos. La salvación es igual para todos. Incluso dice San Pablo, ni hombre ni mujer, que esta ha sido una de las grandes discriminaciones sexistas de la historia, trasladando las relaciones humanas a lo que es el reino animal, donde existe el dominio del macho, la ley del más fuerte, etcétera, etcétera. Y el cristianismo cambia eso. Porque nosotros no vivimos carnalmente nuestras relaciones. No están solamente basadas en la fuerza física del más fuerte, sino que nuestras relaciones están basadas en la dignidad espiritual de cada uno de ellos. Por eso, dice San Pablo, ya no hay ni hombre ni mujer. Todos son hijos de Dios de igual manera. También dice, no hay esclavo ni libre. En Cristo se han clausurado y se han derogado definitivamente todo tipo de discriminación por motivos de raza, por motivos de género, por motivos de condición social. El cristianismo sentó a todos en el mismo banco, al amo y al criado, al dueño y al esclavo, y les administró los mismos sacramentos a todos. Fíjense, queridos amigos, cuando tuvo lugar en el siglo XVI la colonización de América, uno de los argumentos más contundentes que los evangelizadores manifestaban para defender ante la corona española lo que se hacía aquí era la petición de que había que darle los derechos de reconocimiento a los indígenas. Y uno de los argumentos más definitivos para no permitir la esclavitud fue el argumento espiritual. Nosotros los bautizamos a todos. Todos ellos son hijos de Dios. No son animales, como en algún momento se pretendía o se pretendió manifestar. Incluso hasta el siglo XIX todavía habían seres humanos en el mundo diciendo que los indígenas o que estas tribus, por ejemplo, en Australia, eran animales. Todavía en el siglo XIX, hace un par de años, todavía pensábamos que los aborígenes eran animales. Imagínese usted de lo que estamos hablando. En el siglo XVI, los misioneros abogaban por darle la dignidad de los hijos de Dios a todos esos indígenas que habían sido bautizados. Y ellos decían, si la iglesia está administrando los mismos medios de salvación, y si esta gente es oyente de la palabra y receptor e interlocutor ante Jesucristo, ¿cómo va a tener una dignidad distinta a la que tiene un español?
Y eso fue un argumento definitivo. Tanto es así que las mismas cartas que se le otorgan a la reina Isabel la Católica, ustedes van a ir al Nuevo Mundo a defender a los indígenas porque ellos son seres humanos como nosotros, no son animales. Lo que ocurre, queridos amigos, es que aunque el argumento esté muy claro, luego nos enfrentamos pues con la miseria de la condición humana. Y nuestra miseria es la que va a complicar todas las cosas. Porque dentro de nuestra miseria van a nacer pues los motivos económicos, los motivos políticos, el intento de sacar provecho de las diferentes situaciones, y ahí es donde viene entonces este querer esclavizarnos unos a los otros. Incluso después de la derogación de la esclavitud en Inglaterra, allá con la revolución industrial, se dieron episodios terroríficos de una especie de esclavitud solapada. Todavía existe hoy día. Porque es que puede llegar a ocurrir que aunque la esclavitud estuviera en vigor, las relaciones de los amos con los esclavos podían en algunos momentos ser fraternas. Y también al revés, que estando la esclavitud derogada, haya relaciones entre patronos y obreros que son totalmente esclavizantes. Y esto es lo que se dio en Inglaterra y también se da hoy. Y entonces van surgiendo a través de la historia los movimientos cristianos, que fueron los agentes activos de esta larga lucha por la derogación de la institucionalidad de la esclavitud. Qué fuerte esto, ¿no? A lo mejor alguno nunca había escuchado esto. Hay un texto de una autora inglesa, Mary Clare, en el siglo XIX, en el distrito de Halifax, donde trabajaban en las capas de carbón, en esas minas de carbón. Habían minas donde no se tenían más que 14 pulgadas de espesor y pocas llegaban a 30. Y como consecuencia de eso, ahí no podían trabajar adultos. Y entonces, ¿qué hicieron? Esclavizar los niños. Y en esas minas solo trabajaban niños. Y ella cuenta en su relato, en su libro, y dice, ellos trabajan casi tendidos en el suelo y con la cabeza apoyada en una plancha. Luego tienen un espacio muy poco mayor donde se ponen sobre sus rodillas y con la otra rodilla desplegada intentan balancear todo su cuerpo. Durante todo el tiempo permanecen en esta oscura rendija sin aire, encendidos de calor, y están completamente desnudos. Cuenta ella, no olvidaré jamás. Uno de los comisarios de este informe, de este libro, de este estudio, contaba que un día se encontró con una criatura de estas infortunadamente. Era un niño de unos 8 años y cuando lo vi me heló el corazón. Era una especie de espectro que no podía vivir más que en este lugar de desolación. Cuando me acercaba a él para hablarle, se escondió en un rincón temblando de miedo de pies a cabeza, temiendo quizás que yo lo maltratara. Y no hubo manera, ni con promesas, ni con amenazas, de que él saliera de su escondite, porque ahí dentro él se consideraba seguro. Y así un montón de historias.
de esta investigación sobre la esclavitud del siglo XIX en plena revolución industrial. Y estos son los pecados que pesan sobre la humanidad, que también fueron incluso denunciados en esas preciosas novelas y poemas de Charles Dickens, una muy conocida por todos nosotros como Oliver Twist o The Cry of the Children, donde se mostraban de esa manera en estos poemas, en estas novelas, las duras condiciones de los niños que trabajaban en minas, en fábricas, en talleres y eran esclavos. Y la cuestión que tenemos hoy presente, queridos amigos, es que hoy día esto todavía tiene lugar de una manera solapada. Esto ha generado que en la iglesia hayan nacido los movimientos culturales cristianos que se han comprometido con la humanidad a sacar a la luz todo esto, a llevar estos temas a la sensibilidad de las personas, a trabajar en la doctrina social de la iglesia sin miedo, iluminando, denunciando con una palabra profética todo esto. Y este movimiento ha ido investigando y publicando estudios donde se habla de que esto de la esclavitud no es algo pasado, sino que es algo que sigue ocurriendo. Ante la infamia de la mano de obra infantil, que es un pecado que clama al cielo, nosotros no podemos cerrar los ojos. Y lastimosamente, nosotros cuando consumimos en muchas cosas nos estamos nosotros supuestamente beneficiando a costa de la explotación infantil. Fíjese, queridos amigos, que hubo dos periodistas austríacos, Klaus Werner y Hans Weiss. Ellos publicaron un libro titulado El libro negro de las marcas, el lado oscuro de las empresas globales. Esto es un libro que explotó. Ellos en ese libro denunciaban, con su solo título, las marcas, ellos denunciaban que mucha gente puede pensar que porque un producto sea de una marca de prestigio, eso le da una dignidad y una garantía de haber sido producido bajo unos parámetros éticos de respeto. Y resulta que no, que son fruto de esclavitud. Y ellos en ese libro lo que constataron y que hicieron reflejar es que en esas manufactureras en Indonesia, por ejemplo, las mujeres se les pide trabajar tiempos extraordinarios, que en el momento que están en su tiempo de menstruación, las echan de sus trabajos para que no pierdan tiempo yendo al baño a atenderse, por ejemplo. O como cuando les ponen a trabajar en las plantaciones, riegan con los pesticidas y ocasionan muertes, ocasionan problemas de fertilidad en los trabajadores. Eso también pasa en Centroamérica. La famosa Banana Republic que todos conocen, todo el desastre en Guatemala, o los negocios de esas multinacionales que sirven para mantener en el poder a las dictaduras, como pasa en Sudán, como pasa en Birmania, o financiar guerras tras guerras entre unos y otros. Todo eso lo mencionan estos dos periodistas en este libro, y va relatando y va tocando nuestras conciencias, especialmente a toda la gente que vive buscando marcas. Tal marca yo me pongo, tal marca yo solo uso cosas de marca, y resulta que todas esas marcas están manchadas de explotación infantil, un pecado contra el séptimo mandamiento terrible. Y está muy claro, queridos amigos, que no está en nuestra mano en primera fila cambiar estas estructuras de pecado. Pero ya es mucho
lo que ellos han logrado, todos estos movimientos, en mantenernos alertas. Por ejemplo, todos los productos textiles y de deportes que están avalados por muchas marcas famosas, que los niños se enloquecen porque quieren tal cosa, tal camisa, tales tacos de fútbol, etcétera, etcétera. Y este informe nos viene a recordar a todos que hay empresas que facturan 6,000 millones de dólares y que tienen menores de edad ahí trabajando y les pagan $1 el día. Cuando usted va y compra una camisa de un equipo de fútbol, le paga $150 por una camisa. Y a un niño de estos le ponen a hacer 80 de esas y le pagan $1. También dice este informe que el 90% de las prendas de vestir de última moda se fabrican a precios irrisorios, que en algunas zonas como de mercado libre en el sureste asiático, en Sudamérica, que les llaman las fábricas del sudor, porque trabajan millones de mujeres y de niños en jornadas de 60 hasta 84 horas semanales por un sueldo que no llega ni siquiera a los $40 a la semana. Imagínense usted. Ya no se diga de los juguetes. Los empleados en Asia, por ejemplo, han resultado envenenados por usar los disolventes tóxicos con los que se hacen los juguetes. O los que han muerto en los incendios de las fábricas por estar manipulando todo este tipo de tóxicos. Millones de niños chinos, de niños vietnamíes, fabrican la mayor parte de los juguetes de plástico que nuestros hijos usan todos los días para jugar. En interminables jornadas de trabajo, de hasta 18 horas diarias. Imagínense ustedes. China y Vietnam son los países más favorecidos por las grandes marcas norteamericanas. Y entonces, ¿qué les garantizamos? Un poco de estabilidad política, la prohibición de sindicatos, por ejemplo, el bajo coste de vida y casi una inexistencia de impuestos. Y entonces todo eso hay que cultivarlo para que esta gente pueda trabajar y producir, pero todo es explotación. Las fábricas van y se ubican en estos países porque el transporte es supremamente barato y entonces todo es ganancia. ¿Qué significa esto? Una gran inmoralidad. Que las cosas se estén produciendo de esta forma. Por eso, la reflexión del séptimo mandamiento es supremamente seria. Porque estamos construyendo un mundo de relaciones sociales verdaderamente injustas. Ya no se diga en el tema de la alimentación, ya no se diga en el sector del petróleo, imagínese usted. Ay. Hemos cultivado en nuestro mundo regímenes totalitarios, Sudán, Birmania, donde sobreviven gracias al apoyo de compañías energéticas de aquí de Occidente y que están sosteniendo estos regímenes de explotación. Les interesan mucho. Y es un sector que se llevaría el premio en la violación de los derechos humanos. Es una confabulación de empresas, de petroleras, de regímenes dictatoriales demasiado grandes, con la consecuente represión de la población, con el maltrato de los autóctonos que viven ahí, con la financiación de guerras entre ellos, con el desalojo forzoso de los pueblos, miles y miles y millones de personas,
cruzando fronteras todos los días, huyendo de estos conflictos que se generan por querer ir a aborazar sus bienes. Esas multinacionales aquí donde nosotros vivimos, donde todo parece bien, tienen el guante blanco. Son las marcas más atractivas que la gente enloquecida va y gasta millones de dólares comprándolas. Pero en otros países generan el daño y la destrucción, la explotación y la esclavitud. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte, pero es lo que se ve y lo que se vive en el otro lado del mundo. Y el catecismo en este número 2414 nos invita a hacer una reflexión de cómo está nuestra vida en la austeridad. Cómo somos capaces de generar una vida un poquito más austera para tener un poco de compasión con nuestros hermanos, con los seres humanos que viven en otros países como los famosos llamados países del tercer mundo. Por tanto, queridos amigos, esto de la esclavitud no es un tema pasado, es un agua sucia de hoy. Que aunque nosotros no la veamos aquí en nuestros ojos, aquí enfrente de nuestras narices, en nuestras ciudades, está circulando en estos momentos en muchos lugares del mundo, produciendo tremendas injusticias solamente por conseguir profundos intereses. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2415 que dice: el respeto de la integridad de la creación. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, antes, ahora y después. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras, y exige un respeto religioso de la integridad de la creación. ¿Qué número más hermoso este? Es un número que nos introduce en esta parte del catecismo al nuestro deber moral de respeto a la creación. Y está en el contexto de no robarás. Porque cuando maltratamos la creación, estamos robando al prójimo, porque también la creación es de él. La creación es del otro también. El agua no es tuya, el agua es de todos. Y cometemos inmoralidades tremendas cuando privatizamos el agua, por ejemplo. El agua es de todos. Los bosques son de todos. ¿Por qué solamente unos cuantos los acaban para sacar grandes beneficios del bosque que es de todos, de la selva que es de todos? ¿Se han preguntado eso? Por tanto, hay razones por las que se nos pide el respeto hacia la creación. Y aquí el catecismo nos remite a un número que ya estudiamos, el número 226, que dice: la fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida que no nos aparta de Él. Es un número precioso que nos conecta con esto que hemos dicho tantas veces, que nos enseñó San Ignacio de Loyola. Tenemos que servirnos de los dones de la creación en tanto y cuanto nos ayudan para acercarnos a Dios,
pero en tanto y cuanto nos estorban, aprendemos a desprendernos de ellos. Es un principio que nos ayuda muchísimo a entender cuál es el respeto de los bienes creados. Yo los utilizo en tanto y cuanto me ayuden a mi fin último, que es alabar, conocer y servir a Dios. Cuando yo tengo como objetivo de mi vida salvarme, cuando yo tengo como objetivo de mi vida el reino de Dios, voy a utilizar la creación en tanto y cuanto me ayude a eso. Pero cuando el objetivo de mi vida es vivir lo más cómodo posible, es hacer un Dios, esa famosa frase de hoy día de buscar calidad de vida o derroche, el objetivo entonces ya no es alabar, servir, conocer a Dios, sino buscarme. Lo que llamamos hoy día el hedonismo. Buscar el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Cuando el objetivo de mi vida es buscar solo el máximo placer con el mínimo esfuerzo, claro que voy a derrochar todo, claro que voy a querer acabar con todo, me voy a querer comer todo. Y todo lo quiero para mí. ¿Ven cómo esto se conecta perfectamente con que el otro sea esclavo? Porque para poderme dar toda la comida que me quiero comer como si fuera un animal, alguien la tiene que producir. Alguien tiene que producir esos enormes montañas de comida que nos servimos y que no nos comemos y que después tiramos. Alguien es esclavo en algún lugar del mundo para que yo pueda tener esa montaña de comida. El que tenga estos objetivos va a utilizar la creación con un despilfarro inevitable. Es cuando el placer se convierte en un fin en vez de ser la consecuencia de haberse entregado a un ideal. Yo voy a sentir placer en la medida que vea que mi ideal lo voy cumpliendo. Porque tampoco se trata de que los cristianos seamos masoquistas, ¿no? Es que a ustedes les gusta sufrir por sufrir. No. Los cristianos tenemos una gran capacidad de disfrutar de toda la creación. Pero cuando el objetivo de nuestra vida es alabar, servir y conocer a Dios, y no solamente buscar el propio beneficio. Nos entregamos a nuestro ideal y en ese camino disfrutamos y en ese camino somos felices. Esto en el séptimo mandamiento nos lleva a una gran, pero gran reflexión, queridos amigos, todos los días. A buscar el bien común siempre. A ver y subrayar el destino de los bienes para el bien común. Dios no solo está hablando a Adán y a Eva en el paraíso cuando se juntaba con ellos. Dios está hablando a toda la humanidad que le otorga toda la creación. Te encomiendo la creación y te doy un señorío sobre ella. Que está ligado eso que Dios nos dijo a cada uno de nosotros, desde Adán y Eva, a que te doy la responsabilidad en el ejercicio de esa encomienda que hoy te estoy haciendo. Cuida la creación, cuida de tu hermano. Es decir, en conclusión, queridos amigos, al mismo tiempo que se nos dan los derechos, al mismo tiempo también se nos dan las responsabilidades.